conferencia muy interesante, una conferencia en la que se establecen ya los cambios. Comienza el presidente hablando de precisamente, eh, la formalización, formaliza hoy ese cambio en la Secretaría de Educación Pública. Sale Esteban Moctezuma y entra la maestra Delfina Gómez, usted lo sabe perfectamente, es muy interesante, puesto que el presidente López Obrador aseguró que están muy satisfechos y agradecidos por la labor que realizó Esteban Moctezuma como secretario de Educación Pública y que están convencidos, seguros, de que vamos a tener en Estados Unidos a un buen representante, un buen embajador. Sin embargo, bueno, pues obviamente están las críticas, no solamente de los ajenos a su gobierno, de sus opositores, sino que no están haciendo mucha crítica al respecto, déjeme decirle, sino de gente también que considera que, pues bueno, este tipo de personajes, pues son más cercanos a los antiguos regímenes que otra cosa. El mismo Esteban Moctezuma, bueno, asegura que él tiene sentimientos encontrados con todo esto y que su finalidad, en todo caso, es que se siga creciendo, madurando y mejorando en la colaboración con Estados Unidos, basándose en la soberanía y el respeto. Por su parte, y esto es muy interesante, esto hay que plantearlo desde el principio, la maestra Delfina Gómez asegura que pues ella va a asumir esta responsabilidad de estar al frente de la Secretaría de Educación Pública con honor y orgullo, como un encargo, no como un cargo, como un encargo, y esto lo hace en medio de una denuncia que hace ahí en la conferencia de prensa mañanera, una denuncia de corrupción en sexenios pasados precisamente con la educación. Dice, mire, yo no leí los análisis de los pseudointelectuales, de los pseudocomunicadores, sino que yo viví, dice la maestra Delfina Gómez, dice, yo viví esas reformas desde el aula y denunció la forma en la que los medios tradicionales intentaron satanizar, usted lo sabe perfectamente, a los maestros que protestaron contra la llamada y mal llamada, si me permite decirlo así, reforma educativa. Usted recordará las irregularidades que se denuncian y cómo es que se plantea que en todo caso lo que se buscaba hacer era privatizar también la educación. Esto ya quedó establecido, se acabó, ¿no? En efecto, esto no ocurre en México. Es una de las primeras acciones del mismo López Obrador, es acabar con esa reforma educativa. Y bueno, lo que le comentaba yo hace unos momentos sobre las críticas hacia el mismo Esteban Moctezuma queda plasmado en una pues idea, en un cuestionamiento que hace el corresponsal de Crónica, Daniel Blancas, a quien le mandamos un saludo, por supuesto, colega constante, también crítico, ¿no? De Sin Censura, pero colega, corresponsal de la conferencia de prensa mañanera, Daniel Blancas. Y es que mire, Daniel le cuestiona al presidente si está muy satisfecho con el trabajo de Esteban Moctezuma, ¿por qué se va a un puesto de relaciones públicas, de cenas, de agasajos, como lo es una embajada? Yo, mire, no podría estar de acuerdo en desacuerdo, simplemente creo que aquí hay hay mucho desierto en lo que plantea Blancas, ¿no? Exactamente. Si tenemos a un muy buen, como lo consideran las autoridades, un muy buen secretario de Educación Pública, ¿por qué se va a un puesto en el que en efecto pues va a estar en el jijijojo en las embajadas y etcétera? De hecho, Daniel Blancas le recrimina al presidente López Obrador si la huida tiene que ver con darle más vida a alguien que verdaderamente se ensucie los zapatos y que esté a ras de tierra, como lo es la maestra Delfina Gómez. Bolas, eso fue un bolas absoluto, permítame decirlo, de cómo lo plantea Daniel Blancas, y es cierto, la verdad es que la maestra, usted lo sabe perfectamente, Delfina Gómez, siempre ha estado a ras de pueblo, a ras de tierra. Ella, pues, pudo haber sido la gobernadora del Estado de México, pero de un momento a otro, el Instituto Nacional Electoral, cuando iba ganando ella, de pronto, quién sabe qué pasó, empezó a ganar del Mazo y pues quién sabe qué pasó ahí, ¿no? Y en efecto sí es una maestra que ha sido muy criticada y que, bueno, pues a lo mejor le va a dar algún tipo de realidad a esa Secretaría de Educación Pública. Creo que es uno de esos cargos que uno podría decir que sí vienen del pueblo y para el pueblo. Aquí en Sin Censura lo hemos dicho una y otra vez, lo hemos platicado con usted, cómo es que pues es importante que sí tengamos a personas que vengan del pueblo y para el pueblo. No tenemos nada en contra de los ricos ni de las personas que están
en la clase alta o en las esferas del poder. Hace algunas semanas, personas que están en las esferas del poder y que están en la clase alta, que también ven este programa, a quienes les mandamos un saludo y nuestro agradecimiento por ser parte de este público consentidor, aseguraban en los chats, es que Toñito odia a nosotros los ricos. No, no me malentienda. Hay empresarios y empresarias, personas en estas esferas del poder que también han luchado con mucha fuerza por México. Sin embargo, pues hay que ser perfectamente honestos. Estas personas en el poder, teniendo todas las oportunidades y todos los privilegios, pues tuvieron en sus manos al gobierno de México, tuvieron en sus manos los mejores puestos en las empresas, y vamos a ver la realidad, nos dejaron un México en la absoluta ruina. Hay que ser absolutamente honestos con eso y por favor pedir que se piense como una crítica constructiva. En definitiva, en mi opinión es el caso de alguien como Esteban Moctezuma. Le insisto yo a usted, Esteban Moctezuma, yo no tengo algo personal en contra de él. Me parece que tuvo una buena gestión al frente de la Secretaría de Educación Pública, en efecto. Pero de que él es parte de esas esferas del poder desde hace muchos años, pues lo es, ¿no? O sea, y aparte, pues fue una persona muy cercana, es una persona muy cercana al multimillonario Ricardo Salinas Pliego. No se nos olvide que él estuvo al frente de Fundación Azteca durante muchos años, y antes de eso fue secretario de Gobernación priista, tuvo muchos cargos en la política. Ese es el único cuestionamiento. Así entiendo yo este cuestionamiento que hace Daniel Blancas de Crónica en la conferencia de prensa mañanera, y yo se lo he dicho, creo que sí hay casos en los que los funcionarios sí son del pueblo para el pueblo. El mismo presidente López Obrador viene del pueblo, eso es lo que les molesta tanto a muchos de sus críticos, la forma en la que habla, en la que se expresa, que venga verdaderamente del pueblo. Otros personajes, como lo fue en su momento Durazo, ¿no? Que él incluso fue trabajador indocumentado aquí en los Estados Unidos, usted lo sabe perfectamente, Durazo que pues en todo caso estaba teniendo una muy buena gestión al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, pero desafortunadamente, y ahí también va la crítica, chapulinea para convertirse en candidato de Morena a las elecciones, a la gubernatura de Sonora. Pero de que vino del pueblo, vino del pueblo. El caso también, por ejemplo, de senadores y senadoras, de la senadora Nestora Salgado, por ejemplo, usted lo sabe perfectamente, ella limpió casas acá en los Estados Unidos, hoteles para sacar adelante a su familia. Llegó un punto en el que consiguió la doble nacionalidad, la ciudadanía de los Estados Unidos, y con muchísima congruencia renuncia a esa ciudadanía aquí en los Estados Unidos para ser senadora de México y servir a los mexicanos. De que hay casos, hay casos. Y dentro de estos casos quiero incluir definitivamente a la maestra Delfina Gómez. En efecto, se trata de una mujer que viene del pueblo, una mujer que ha sido maestra, imagínese usted, ¿no? Y que hoy va a ser la secretaria de Educación Pública. Enhorabuena, eso es algo bueno. Mire, respecto a las críticas y a los cuestionamientos que hace el compañero Daniel Blancas, el presidente López Obrador le insistió con que está muy satisfecho con el trabajo de Esteban Moctezuma, que por ejemplo con él se implementa el programa La Escuela es Nuestra. Usted lo sabe perfectamente, en este programa no hay intermediarios y se envía el presupuesto directamente a las madres y los padres de familia, algo que es fantástico. También comenzaron los programas de becas, un programa sin precedentes en el que se están entregando una serie de becas a muchísimos jóvenes y niños, y pues también se implementa esta educación a distancia en medio de la pandemia. El presidente López Obrador asegura que este cambio se da también porque les interesa mucho en su gobierno una buena representación de México en Estados Unidos. No que Marta Bárcenas no haya sido una buena representante, sino que pues usted lo sabe perfectamente, ya se retira, eso es lo que dice el presidente López Obrador, y necesitan a alguien que dé una buena representación de los mexicanos. Aquí es donde yo lo cuestiono. Él tiene una larga trayectoria política, sí, Esteban Moctezuma, pero ¿qué tal en las relaciones internacionales? ¿Qué tal en la diplomacia? Eso es lo que hemos platicado aquí en Sin Censura. Esteban Moctezuma como embajador de México en los Estados Unidos, después de haber tenido a alguien de una larga trayectoria diplomática como lo fue Bárcenas, no sé, ¿no? Es el cuestionamiento, y es un cuestionamiento que hago para que todos lo podamos reflexionar. No significa que sea claro o que sea total, usted lo sabe perfectamente, aquí le pedimos una y otra vez, encarecidamente, con todo nuestro corazón,
le pedimos que no nos crean a nosotros. Aquí le presentamos la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos. Esa es la realidad del análisis. Se vale en el periodismo. En el periodismo podemos tener editoriales, columnas, pero esto es lo que nosotros decimos, es nuestra opinión, es nuestro análisis. Y le pedimos a usted que no nos crea ni a nosotros, que usted genere su propio juicio al respecto. Es un tema controvertido. La salida de Moctezuma de la SEP para llegar a la Embajada de México en Estados Unidos, y algo que, bueno, pues a mí me parece incuestionable y que es una buena noticia, la llegada de la maestra Delfina Gómez a esa Secretaría de Educación Pública. Ahí sí tengo que concordar totalmente con Blancas. Es una maestra que se ha ensuciado los zapatos y que ha estado ahí a ras de tierra con los maestros ante tantas descalificaciones y tantos golpeteos. Y bueno, le voy a